¿Qué es el Big Data? En definitiva, cuando hablamos de Big Data no nos referimos únicamente a los datos, sino sobre todo a la capacidad de poderlos explotar para extraer información y conocimiento de valor para nuestro negocio. La finalidad del Big Data es poder diseñar nuevos productos y servicios basándose en los nuevos insights que adquirimos sobre nuestros clientes, sobre nuestra competencia o el mercado en general. Una vez recogida y almacenada la información, se deben extraer indicadores que pueden ser útiles para tomar decisiones incluso en tiempo real. El concepto de Big Data también engloba las infraestructuras, tecnologías y servicios que han sido creados para poder gestionar esta gran cantidad de información. ¿Por qué el Big Data es importante? El Big Data es útil para muchas empresas por el hecho de que les proporciona respuestas a preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. Esto quiere decir que les ofrece un punto de referencia. Al tener una cantidad tan grande de información dentro de la empresa, los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere adecuado. Al hacerlo, las empresas u organizaciones pueden identificar los problemas que ellos tengan de una manera que les sea más comprensible. Desafíos de la calidad de datos en Big Data. Las especiales características con las que cuenta Big Data hace que su calidad de datos se enfrenten a algunos desafíos entre los cuales se destacan los siguientes. Como número 1 tenemos que hay muchas fuentes y tipos de datos. Con la gran cantidad de fuentes, tipos de datos y estructuras complejas, la dificultad de integración de estos datos aumenta. En las fuentes de datos de Big Data tenemos que son bastante amplias y en ellas tenemos las siguientes: los datos de Internet y móviles, datos sectoriales recopilados por empresas especializadas y los datos experimentales. En los tipos de datos también tenemos los tipos de datos no estructurados, como vendrían siendo los documentos, videos, audios, etc. Tenemos también los tipos de datos semiestructurados. Entre ellos se encuentran el software, las hojas de cálculo y los informes. Al mismo tiempo contamos con los tipos de datos estructurados. Como desafío número 2 tenemos el gran volumen de datos. El volumen de datos, al ser tan grande, implica la ejecución de un proceso de calidad de datos dentro de un tiempo que puede ser bastante largo. Esto se debe a que es difícil recolectar, limpiar, integrar y obtener datos de alta calidad de forma rápida. Entonces se necesita de mucho tiempo para poder transformar los tipos de datos no estructurados en datos del tipo estructurados y procesarlos. Como desafío número 3 se tiene que hay mucha volatilidad. Los datos cambian rápidamente y eso hace que dichos datos tengan una validez muy corta. Por tanto, para solucionarlo es necesario un poder de procesamiento muy alto, ya que si este procesamiento no se hace bien, el análisis basado en estos datos puede producir conclusiones erróneas que pueden llevar a cometer errores en la toma de decisiones. Como desafío número 4 se tiene que no existen estándares de calidad de datos unificados. En 1987, la Organización Internacional de Normalización, por sus siglas en inglés ISO, publicó las normas ISO 9000 para garantizar la calidad de datos de productos y servicios. Sin embargo, el estudio de los estándares de calidad de los datos no comenzó hasta los años 90 y no fue hasta el año 2011 cuando ISO publicó las normas de calidad de datos ISO 8000. Estas normas necesitan madurar y perfeccionarse. Además, la investigación sobre la calidad de datos en Big Data ha comenzado hace muy poco y por ende no hay apenas resultados. La calidad de datos de Big Data es clave, no solo para poder obtener ventajas competitivas, sino también para impedir que se incurra en graves errores estratégicos y operacionales basándonos en datos erróneos con consecuencias que pueden llegar a ser muy graves para la empresa. ¿Cómo funciona el Big Data? En forma muy simplificada, el Big Data recibe los datos, los almacena, los distribuye entre distintos procesadores, procesa los datos, reúne de nuevo los datos, utiliza algoritmos predictivos y prescriptivos para interpretarlos
y extrae la información requerida. Se requieren 3 acciones claves. En primer lugar, integración. El Big Data siempre recopila de muchas fuentes y como hablamos de volúmenes enormes de información, hace falta descubrir nuevas estrategias y tecnologías para gestionarlo todo. En algunos casos llegan a nuestros sistemas petabytes de información, así que integrar toda esta información en el sistema es todo un reto. Se tendrá que recibir los datos, procesarlos y formatearlos de la manera adecuada para la empresa, de tal forma que los clientes puedan entenderlos. 2. Gestión. ¿Qué más se puede necesitar para semejante volumen de información? Se necesita un lugar donde almacenarla. Esta solución de almacenamiento se puede obtener en la nube o en instalaciones, o en ambas. También se puede elegir de qué forma almacenar los datos, para tenerlos a la disposición en tiempo real y cuando se piden. Por esto cada vez más gente elige una solución en la nube para almacenar los datos porque es compatible con su actual infraestructura informática. Número 3. Análisis. Bien, ya se recibieron los datos y ya fueron almacenados, pero se tienen que analizar para poder usarlos. Es de explorar los datos y de utilizarlos para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, como saber qué características son las que buscan los clientes, o utilizarlos para compartir búsquedas. Se tiene que sacar provecho a la inversión en Big Data, ya que solo se rentabiliza cuando se analizan y se utilizan los datos. Se adquiere una nueva claridad de análisis visual de diversos conjuntos de datos. Se continúan explorando los datos para realizar nuevos descubrimientos. Se comparte sus hallazgos con otras personas. Se construyen modelos de datos con aprendizaje automático e inteligencia artificial. ¿Qué beneficios tiene el Big Data en la empresa? Bueno, está claro que actualmente las empresas generan muchos datos y con más frecuencia exigen saber no solo lo que sucede en el presente, sino también lo que pasará en el futuro. Es precisamente en este ecosistema donde el Big Data cobra protagonismo. Gracias al Big Data podemos conocer en qué fecha los clientes suelen asistir a nuestros negocios, qué productos son vendidos más rápidamente, qué promociones tuvieron mejor aceptación, los nombres de los clientes más leales a nuestras marcas, etc. Además, el Big Data en las empresas también permiten aprender en movimiento, es decir, analizar grandes cantidades de datos a una gran velocidad para mejorar la estrategia de la empresa y optimizar procesos tanto como resultados. La importancia del Big Data. La importancia del Big Data no gira pues en torno a la cantidad de datos que tienes, sino en lo que haces con ellos. Puedes tomar datos de cualquier fuente y analizarlos para encontrar respuestas pues, que permitan reducir los costos y reducir el tiempo. También puede desarrollar nuevos productos y optimizar las ofertas, tanto como tomar decisiones inteligentes cuando se combinan grandes datos con análisis de alta potencia. Se pueden realizar tareas relacionadas con negocios. ¿Por qué Big Data es tan importante? Bueno, lo que hace que Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporcionan respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían pues que tenían. En otras palabras, proporciona un punto de referencia con una cantidad tan grande de información. Los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere pues adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma pues más comprensible. La recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias dentro de los datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problema y de manera pues más eficiente. También les permite eliminar las áreas problemáticas antes de que los problemas acaben pues con sus beneficios y claro, con su reputación.
El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a proveer sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Eso a su vez conduce a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes pues más felices. Big Data es importante no solo por los retos tecnológicos que implica, sino además por los efectos a menudo intangibles que transformarán la manera en que trabajamos. Una de las características de la Big Data es el volumen. Las empresas amasan grandes volúmenes de datos, desde los terabytes hasta los petabytes. La cantidad de hoy nos parece enorme. En pocos años serán normales. Estamos pasando de la era del petabyte a la era del exabyte. El IBM da el dato de 12 terabytes para referirse a lo que se crea Twitter cada día, solo en el análisis de productos para conseguir mejoras en la eficacia. Algunas empresas generan terabytes cada hora de cada día del año. Las organizaciones se enfrentan a volúmenes masivos de datos. Las organizaciones que no conocen cómo gestionar estos datos están abrumadas por ello. Sin embargo, la tecnología existe. Con la plataforma tecnológica adecuada para analizar casi todos los datos, o al menos la mayoría de ellos, mediante la identificación idónea, con el objetivo de conseguir una mejor comprensión de sus negocios, sus clientes y el marketplace. El IBM plantea que el volumen de datos dispone en las organizaciones hoy en día que está en ascenso, mientras que el porcentaje de datos que se analiza está en disminución. El volumen asociado con los Big Data conduce a nuevos retos para los centros de datos que intentan tratar con su variedad, con la explosión de sensores y dispositivos inteligentes, así como las tecnologías de colaboración sociales. Los datos en las empresas se han convertido en muy complejos, ya que no solo incluyen los datos relacionales tradicionales, sino también priman en bruto datos semiestructurados y no estructurados, procedentes de páginas web, archivos de registro web, weblog. Incluyen datos de los flujos de clics, índices de búsqueda, foros de medios sociales, correos electrónicos, documentos, datos de sensores, sistemas activos y pasivos, entre otros. Las empresas pueden sacar gran beneficio en el uso de los grandes volúmenes de datos. El gran caudal de información de las organizaciones y empresas permiten reducir las necesidades de sus potenciales consumidores. El volumen de datos por gestionar las empresas va en aumento cada día, merced a la infinidad de datos procedentes de los medios sociales, redes sociales, blogs, wikis, dispositivos móviles, objetos de Internet de las cosas. Esta inmensidad de datos no solo será una gran oportunidad, sino también un riesgo al que han de enfrentarse las organizaciones y empresas para intentar no ser sepultados por esta inmensa avalancha de datos. Las tecnologías y técnicas de Big Data no se deben plantear como un problema, sino como una oportunidad cargada de retos. Aquellas organizaciones que consigan analizar de una forma más inteligente y eficaz la información seguirán controlando el sector o destacarse en el mercado, anticipándose con sus decisiones y adquiriendo una gran ventaja competitiva. Mencionaremos la importancia de la velocidad. La importancia de la velocidad de los datos o el aumento creciente de los flujos de datos en las organizaciones, junto con la frecuencia de las actualizaciones de las grandes bases de datos, son características importantes a tener en cuenta. Esto requiere que su procesamiento y posterior análisis normalmente ha de hacerse en tiempo real para mejorar la toma de decisiones sobre la base de la información generada. A veces 5 minutos es demasiado tarde en la toma de decisiones. Los procesos sensibles en tiempo
como pueden ser los casos de fraude, obligan a actuar rápidamente. Imaginemos los millones de escrutinios de los datos de un banco con el objetivo de detectar un fraude potencial o el análisis de millones de llamadas telefónicas para tratar de predecir el comportamiento de los clientes y evitar que se cambien de compañía. La importancia de la velocidad de los datos se une con la característica de volumen y variedad, de modo que la idea de velocidad no se asocia a la tarea de crecimiento de los depósitos o almacenes de datos, sino que se aplica la definición al concepto de los datos en movimiento, es decir, la velocidad a la cual fluyen los datos, dado que las empresas están tratando cada día con mayor intensidad los petabytes de datos en lugar de terabytes y el incremento de las fuentes de todo tipo como sensores, chip RFID, chip NFC, datos de geolocalización y otros flujos de información que conducen a los flujos continuos de datos. Velocidad de los datos. La velocidad se refiere a los datos en movimiento por las constantes interconexiones que realizamos, es decir, a la rapidez en la que son creados, almacenados y procesados en tiempo real. Para los procesos en los que el tiempo resulta fundamental, tales como la detección de fraude en una transacción bancaria o la monitorización de un evento en redes sociales, estos tipos de datos deben estudiarse en tiempo real para que resulten útiles para el negocio y se consigan conclusiones efectivas. Otra característica de la Big Data es la variedad. Las fuentes de datos son de cualquier tipo. Los datos pueden ser estructurados y no estructurados, como por ejemplo texto, datos de sensores, audio, video, flujos de clics, archivos, entre otros. Y cuando se analizan juntos, se requieren nuevas técnicas. Imaginemos el registro en vivo de imágenes de las cámaras de video de un estadio de fútbol o de vigilancia de las calles y edificios. En los sistemas de Big Data, las fuentes de datos son diversas y no suelen ser estructuradas relacionales típicas. Los datos de redes sociales de imágenes pueden venir de una fuente de sensores y no suelen estar preparados para su integración en una aplicación. En el caso de la web, la realidad de los datos es confusa. Diferentes navegadores envían diferentes datos. Los usuarios pueden ocultar información, pueden utilizar diferentes versiones de software, bien para comunicarse entre ellos o para realizar compras, leer un periódico digital. Sin embargo, los riesgos por la no adopción de las tendencias de la Big Data son grandes, ya que la voluminosa cantidad de información puede llevar a la confusión que impida ver las oportunidades y amenazas dentro de un negocio y fuera de él, y pierde así competitividad. La velocidad y flujo constante de datos en tiempo real puede afectar a las ventas y a la atención al cliente. La variedad y complejidad de datos y fuentes para llevar a la vulneración de determinadas normativas de seguridad y privacidad de datos. Bastante simple. Variedad representa todo tipo de datos y supone un desplazamiento fundamental en el análisis de requisitos, desde los datos estructurados tradicionales hasta la inclusión de los datos en bruto, semiestructurados y no estructurados como parte del proceso fundamental de una toma de decisiones. Las plataformas de analítica tradicionales no pueden manejar tipos de la variedad. Sin embargo, el éxito de una organización depende de la capacidad para resaltar el conocimiento de los diferentes datos. Dispone en ella que incluirá tanto los datos tradicionales como los no tradicionales. Veracidad de los datos. Cuando hablamos de veracidad nos referimos a la incertidumbre de los datos, es decir, al grado de fiabilidad de la información recibida. Es necesario invertir tiempo para conseguir datos de calidad, aplicando soluciones y métodos que puedan eliminar datos imprevisibles que puedan surgir como datos económicos, comportamientos de los consumidores que puedan influir en las decisiones de compra. La necesidad de explorar y planificar la incertidumbre es un reto para el Big Data que está a la orden del día en las compañías dedicadas al análisis de datos. Viabilidad.
La inteligencia empresarial es un componente fundamental para la viabilidad de un proyecto y el éxito empresarial. Se trata de la capacidad que tienen las compañías en generar un uso eficaz del gran volumen de datos que manejan. La inteligencia competitiva también se asocia con la innovación de los equipos de trabajo y el uso de tecnologías empleadas. Una empresa inteligente analiza, selecciona y monitoriza la información con el fin de conocer mejor el mercado en el que opera, a sus clientes y diseñar estrategias eficaces. Es necesario filtrar a través de esta información y seleccionar cuidadosamente los atributos y factores que son capaces de predecir los resultados que más interesan a las empresas. El secreto del éxito es descubrir las relaciones entre las variables ocultas. Una vez que conoces la viabilidad de tu organización, es el momento de detallar el proyecto en una hoja de ruta y desarrollar el plan de negocio. Visualización de los datos. Cuando hablamos de visualización, nos referimos al modo en que los datos son presentados. Una vez que los datos son procesados, los datos están en tablas y hojas de cálculo, necesitamos representarlos visualmente de manera que sean legibles y accesibles, para encontrar patrones y claves ocultas en el tema a investigar. Para que los datos sean comprendidos, existen herramientas de visualización que te ayudarán a comprender los datos gráficamente y en perspectiva contextual. Valor de los datos. El dato no es valor, tampoco tienes valor el mero hecho de recopilar gran cantidad de información. El valor se obtiene de datos que se transforman en información. Esta a su vez se convierte en conocimiento y este en acción o en decisión. El valor de los datos está en que sean accionables, es decir, que los responsables de las empresas puedan tomar una decisión, es decir, la mejor decisión, en base a estos datos. No todos los datos de los que partimos se convierten en acción o decisión. Para ello, es necesario tener tecnologías aplicadas. Por ejemplo, una publicación en una red social que gracias al uso de tecnologías de procesamiento de lenguaje natural puede medir el sentimiento positivo o negativo con la ayuda de un algoritmo de análisis de redes sociales o herramientas que permiten obtener de esto información. En definitiva, el Big Data es una combinación de estas 7 características donde las empresas pueden obtener una ventaja competitiva frente a sus competidores, contribuyendo al éxito asegurado con las 3 últimas: la viabilidad, visualización y la más importante, la de valor. Grandes datos, grandes volúmenes de datos o macrodatos están constituidos por la avalancha de datos procedentes de las fuentes más diversas: movilidad, medios sociales, Internet de las cosas, sensores, computación en la nube. La cantidad de los datos crece de manera espectacular. La Big Data no solo se considera en términos de grande, o sea, volumen, sino en términos de variedad y velocidad. Este modelo se ha extendido para incluir las características de veracidad y valor. Los tipos de datos se clasifican en 3 grandes grupos: estructurados, la base de datos tradicionales o no relacionales, semiestructurados y no estructurados. Uno de los grandes riesgos que entrañan a la Big Data son las implicaciones de la privacidad que acompañan a muchas de las fuentes de datos. Origen de los grandes datos. La explosión de la Big Data se ha producido en los últimos años para las innumerables fuentes de datos que han ido proliferando, desde los datos de texto y no textuales, de contenidos de audio, fotografía y video, datos de teléfonos inteligentes y tabletas, de lo social, media, sensores. Los Big Data no constituyen una amenaza como tal, sino más bien un reto y una oportunidad para organizaciones y empresas. Historia de Big Data. Si bien el concepto Big Data en sí mismo es relativamente nuevo,
Los orígenes de los grandes conjuntos de datos se remontan a las décadas de 1960 y 1970, cuando el mundo de los datos acababa de empezar, con los primeros centros de datos y el desarrollo de las bases de datos relacionales. Alrededor de 2005, la gente empezó a darse cuenta de la cantidad de datos que generaban los usuarios a través de Facebook, YouTube y otros servicios online. Ese mismo año se desarrollaría Hadoop, un marco de código abierto creado específicamente para almacenar y analizar grandes conjuntos de datos. El desarrollo de marcos de código abierto tales como Hadoop y más recientemente Spark sería esencial para el crecimiento del Big Data, pues estos hacían que el Big Data resultara más fácil de usar y más barato de almacenar. En los años transcurridos desde entonces, el volumen de Big Data se ha disparado. Los usuarios continúan generando enormes cantidades de datos, pero ahora los humanos no son los únicos que lo hacen. Con la llegada del Internet de las cosas, hay un mayor número de objetos y dispositivos conectados a Internet que generan datos sobre patrones de uso de los clientes y el rendimiento de los productos. El surgimiento del aprendizaje automático ha producido aún más datos. Aunque el Big Data ha llegado lejos, su utilidad no ha hecho más que empezar. El Cloud Computing ha ampliado aún más las posibilidades del Big Data. La nube ofrece una escalabilidad realmente elástica, donde los desarrolladores pueden simplemente agilizar clústeres para probar un subconjunto de datos.